Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M Económico. Ya estamos hasta las 9 de la noche con varias discusiones que se están dando hoy en la economía de Mauricio Macri. Un ratito vamos a hablar de cómo el gobierno ha puesto un poco ya el objetivo en la economía electoral. Y hay un giro en la política económica, de hecho lo dicen los propios funcionarios en la mesa de negociación, por ejemplo esta semana con sindicalistas y empresarios, y el objetivo primordial es reactivar el consumo como paso previo a un crecimiento económico relevante el año que viene, que posicione electoralmente de otra manera al gobierno. El objetivo del gobierno con el bono de fin de año, que ahora vamos a discutir cuántos empresarios lo van a pagar y cuántos no, es volcar entre lo que pone el gobierno en asignación por hijos, jubilaciones y empleados estatales, unos 10.000 millones de dólares, y quiere Macri que los empresarios pongan otros 10.000 millones, perdón, de pesos, 10.000 millones de pesos, no se asusten, y quiere Macri que los empresarios pongan otros 10.000 millones de pesos al consumo en diciembre. Quieren que unos 5 millones de trabajadores en blanco reciban el bono de fin de año de 2.000 pesos, esos son los otros 10.000 millones de pesos para el consumo en diciembre. Nosotros lo habíamos anticipado, esa es la estrategia del gobierno, de hecho lo discutieron con la CGT y con los empresarios en la mesa de negociación, que en diciembre la economía muestre signos ya de reactivación del consumo con un paquetito de 20.000 millones de pesos adicionales en la calle, en el bolsillo, para que de alguna manera ya haya un repunte del consumo y de la economía. Vamos a discutir primero si eso se va a pagar o no, en un ratito, porque hay varios empresarios importantes que han salido a decir, miren, no estamos en condiciones de pagar, se va a pagar en cuotas, bueno, si lo van a pagar los gobernadores o no. Pero más importante, déjenme plantearles lo que yo creo que está ocurriendo con la economía de Macri. Macri no ha logrado salir de la trampa de la economía acá, que es la trampa en la cual cayó la economía en los últimos 5 años. El gobierno trató de salir con algunos ajustes, la devaluación, el desmonte del cepo, el acuerdo con los fondos buitre, pero en última instancia, puesto en la mira el año electoral y la necesidad a toda costa del gobierno de que la economía crezca el año próximo, ahora el principal objetivo del gobierno es crecer por el lado del consumo. Y eso significa, de alguna manera, seguir con muchos de los desequilibrios que tiene esta economía, que obviamente no se pudieron corregir hasta ahora, mucho menos se van a poder corregir en un año electoral. Lo que sí ha cambiado es la forma de financiar los desequilibrios de la economía, que Macri claramente lo quiere financiar con endeudamiento, tanto interno como en dólares, en moneda extranjera, y eso le permite no solamente moderar un poco el impacto inflacionario para el año que viene, sino también poder crecer tal vez más que lo que se creció en el 2015, porque va a haber más dólares circulando en esta economía. Miren lo que está pasando como paradoja de los comportamientos de distintos actores económicos a partir justamente de que esta economía tiene más o menos los mismos desequilibrios que tenía en los últimos 5 años. Bueno, hay un sector de la clase media que está comprando dólares desde que se inició la era Macri, están los datos también desde este año, en la misma magnitud que compraba dólares antes de que el kirchnerismo tuviera que poner el cepo. A razón este año de 1.100 millones de dólares por mes, en términos netos, entre lo que compra la clase media y hay otro sector de clase media que vende, en netos hay 1.000 millones de dólares que van a atesoramiento por mes. En septiembre fueron 1.074 millones de dólares en términos netos, y es más o menos lo que compraba la clase media antes de que el kirchnerismo tuviera que poner el cepo, unos 1.000 millones de dólares por mes en 2008, 2009, 2010. 2011 se disparó porque fue el año electoral, el gobierno de Cristina, con vista a la elección, dejó muy clavado el dólar, con una inflación cercana al 30%, llegó a 1.500 millones de dólares mensuales la compra de dólares de la clase media, y al año siguiente el cepo impidió la salida de dólares para atesoramiento, los dólares para el colchón. Después vamos a discutir cuánto de estos dólares está volviendo, o si va a volver o no, vía blanqueo. Pero en el 2015, cuando se abrió ya más parcialmente el cepo con el dólar ahorro, se vendían para la clase media, para este sector que compra los dólares para atesorar, dólares billetes estamos hablando, 600 millones de dólares promedio. Hoy estamos en un promedio de 1.000 millones
de dólares mensuales. Hasta septiembre son 9.000 millones de dólares, una gran cantidad de dólares que compra un sector de la clase media con la idea de refugiarse frente a ¿qué? Frente a una economía que sigue con niveles elevadísimos de inflación y con un dólar que desde marzo sigue más o menos en los mismos niveles que en el día de hoy. Es decir, que la clase media apuesta al dólar. Una clase media que probablemente mayoritariamente votó a Mauricio Macri. Bueno, acá están los datos del Banco Central de quienes compraron dólares, pero se los voy a resumir. Hay unas 600.000 personas, clientes, que están comprando alrededor de $1.000 promedio, $1.200 promedio, algunos más, otros menos, y después están los grandes compradores, pero son muy pocas personas, sobre todo algunas empresas y demás, que están comprando más de $50.000 o $100.000 por mes, algunos más de $5 millones por mes. Pero acá hay un universo de 600.000, 610.000 clientes que están comprando menos de $10.000 por mes, en promedio alrededor de $1.200 por mes. Para que tengan una idea, en la época del dólar ahorro, compraban unos $700 mensuales promedio. Había un tope de $2.000 por mes como máximo, y había unas 900.000 personas que compraban alrededor de $700 mensuales promedio. Hoy hay 600.000, fue en 610.000, fue en septiembre, que están comprando un poco más, y eso es la compra de dólar para atesorar el dólar billete de sectores de clase media. También se están dando los comportamientos típicos cuando el dólar está barato, cuando un sector de la población percibe que el dólar está barato, Argentina está cara en dólares y hay un boom de pasajes al exterior. Este año se van a gastar argentinos en el exterior más de 8.500 millones de dólares, más o menos lo que se gastaron en el 2015 o lo que se gastaron en el 2013, que fueron los años también de dólar barato, del kirchnerismo, y después siguieron las devaluaciones. Bueno, la diferencia que hay con esta gran demanda de dólares por parte de la clase media o los pasajes al exterior, la diferencia que hay con el kirchnerismo es que antes caían fuertemente las reservas del Banco Central y ahora suben. Es decir, antes lo que compraba la clase media o lo que gastaba en el exterior, 1,5 millones de personas viajando al exterior y gastando con tarjeta de crédito en el exterior, bueno, hacía que cayeran fuertemente las reservas del Banco Central. Hoy la reserva del Banco Central está aumentando. ¿Por qué? Porque la salida de dólares, ya sea para atesoramiento o ya sea para viajes al exterior, la balanza comercial ahora está equilibrada, es decir que no hay un déficit como hubo el año pasado, pero la salida de dólares es importante por la cuenta financiera, pero ingresan mucho más dólares financieros por la cuenta de capital. Básicamente porque el Estado Nacional está tomando deuda, también las provincias, y después entran muchos capitales financieros para invertir en opciones financieras en la Argentina. Es decir, que hoy, pese a que sigue el comportamiento de una clase media comprando dólares para atesorar en el colchón o yéndose al exterior, sobran los dólares. Y es un hecho, si se quiere, novedoso respecto a lo que pasaba en los últimos años, y por eso aumentan las reservas del Banco Central. Esto aumentaron 4.000 millones de dólares hasta septiembre, aumentaron otros 5.000 millones de dólares solo en octubre las reservas del Banco Central, porque en octubre ingresaron muchísimos capitales financieros por emisiones de deuda que hizo el gobierno y además por inversiones que llegaron inversores para invertir en carteras financieras. Bueno, claramente el endeudamiento que está tomando el gobierno para cubrir el déficit fiscal es lo que permite, o es una de las explicaciones para que sobren dólares en Argentina. El Estado Nacional ya tomó más de 20.000 millones de dólares, alrededor de 11.000 quedaron acá en la Argentina, el resto se fue a pagar a los fondos buitre, y las provincias tomaron otros 7.000 millones de dólares, es decir, un gran ingreso de dólares para financiar el déficit fiscal del sector público. Pero la novedad es que no solamente se está endeudando en dólares el Estado Nacional, sino, lo que comentábamos la semana pasada, también hay inversores extranjeros que están entrando con dólares, venden los dólares y le prestan en pesos
al gobierno nacional, al Tesoro Nacional, cantidades importantes a tasa fija en pesos del 15% anual, por ejemplo, a 10 años, con sumas muy, muy importantes. Es decir, primera cuestión que estamos viendo es que hay un sector de la clase media importante, alrededor de 1 millón de personas, o 1,5 millones de personas, que son las que tienen capacidad de ahorro en la Argentina, que siguen refugiándose en el dólar. De hecho, los plazos fijos en pesos vienen creciendo muy por debajo de la inflación en la Argentina. Y los plazos fijos en dólares vienen volando. Porque también otra diferencia respecto al kirchnerismo es que muchos de los que compran esos dólares para atesorar, en vez de llevárselo a una caja de seguridad o ponerlo en el colchón, lo dejan en los bancos en una caja de ahorro. Es decir, no hay miedo a los bancos. Se ha visto que en los últimos años no pasó, aún con el kirchnerismo, nada con los bancos, no hay miedo hoy que pueda pasar algo con los bancos. Entonces, en todo caso, crecen fuerte los depósitos en dólares, pero la clase media apuesta al dólar. Y por otro lado, hay profesionales de dinero, financistas, que ingresan a la Argentina, más de 3/4 partes de este financiamiento para el Estado en pesos, son fondos del exterior en dólares, que ingresaron con dólares, vendieron los dólares y le prestaron en pesos al Estado Nacional. Es decir, que mientras la clase media apuesta al dólar, los inversores, los financistas, entran y le venden los dólares, porque creen que no va a haber una devaluación, como sí teme la clase media, como temía también en el pasado. Bueno, primera pregunta es, ¿quién se equivoca? Es decir, ¿quién tiene razón en la visión de lo que puede pasar en la economía argentina? Es decir, los que votaron mayoritariamente por Macri, aún así siguen comprando dólares como en la época de Cristina. Y los inversores, los que vienen de afuera, venden los dólares y por eso sobran los dólares en Argentina o le prestan al Estado Nacional dólares. Bueno, la visión de los inversores es el año que viene, el que apuesta al dólar pierde. Es decir, la visión es un año electoral, nosotros lo venimos contando siempre, el requisito básico para que un gobierno esté posicionado bien políticamente en un año electoral es que el dólar esté muy por detrás en el año electoral respecto a la inflación y respecto a los salarios. Esta es la proyección en general del mercado para el año que viene, que los salarios van a subir por arriba de la inflación, es decir, que los salarios subirán alrededor del 24% y la inflación estará en alrededor del 20% y la devaluación, la suba del dólar, no va a superar el 10%. Porque esto lo vamos a hablar después con Claudio Suchovicki, pero en general, alguien que le está prestando al Estado argentino a 15 o 16% a tasa fija en pesos y tiene como opción comprar un bono que rinde 5% anual en dólares, bueno, si le está prestando en pesos a esta tasa de 15 y 6%, a tasa fija en pesos, es porque espera que la devaluación no sea muy superior al 10%, la suba del dólar. Es decir, que este es el escenario que están viendo desde afuera. De hecho, más o menos el escenario, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, que piensa que la inflación va a estar un poquito más arriba, 23%, los salarios 25-26%, y el dólar más abajo. Es un escenario muy similar a los de años electorales previos, donde los salarios en el año electoral le ganan a la inflación y le ganan al dólar. Es decir, que el que apuesta al dólar en un año electoral pierde, es la visión de los que están afuera, no de la clase media que está adentro y que sigue apostando al dólar. Este es el pronóstico de Miguel Bain, uno de los consultores, fue consultor de Scioli en la última campaña, pero bueno, más escuchado por empresas y algunos sectores del mercado. Salarios al 27% el año que viene, la inflación al 23% y el dólar al 14%. Es decir, Bain cree que el gobierno, 14% hasta octubre, hasta las elecciones. Después de las elecciones no sabemos, ¿no? Eso es otro pronóstico. Pero Bain cree que el gobierno aún así no va a dejar que el dólar se atrase tanto. Primera cuestión que vamos a discutir en un ratito. Bueno, ¿quién está errado? Porque claramente los que están llevándose los dólares a tasa del 0% para el colchón, a una caja de seguridad, a un depósito en caja de ahorro en dólares, que es mayoritariamente ese sector de clase media, se contrapone con los que creen que ahora hay que aprovechar la tasa de interés y apostar fuertemente al peso o a otras opciones de inversión que da la Argentina remuneradas en dólares a una tasa de interés alta. La segunda cuestión, que me parece que ya habla de la trampa y de la economía acá, y a esto quería llegar, es que
Macri no ha logrado salir del atraso cambiario de los últimos años, en los cuales entró en la economía en los últimos 5 años. Y estos comportamientos se aceleran porque el dólar hoy está en niveles baratos en términos reales. Es decir, el dólar de hoy es similar al dólar que tenía Cristina en diciembre del 2013 y es muy abajo del dólar que tenía Cristina cuando inició en diciembre del 2007 o Kirchner en mayo del 2013. Es decir, es un dólar que pone a la Argentina en mucha tensión competitiva. Hay que frenar importaciones porque si no hay sectores donde peligra el empleo. Hay también un interrogante respecto a quién invierte si no se sabe cuál va a ser el dólar del año que viene o dentro de 2 años, si Argentina va a seguir con este dólar bajo o con un dólar más competitivo. Y eso genera problemas, si se quiere, que se están viendo en la discusión entre el gobierno y los empresarios. Los empresarios le plantean al gobierno, bueno, vos me decís, pongamos plata en la calle, bueno, de fin de año, démosle la máquina al consumo, y Macri muy enojado con los empresarios esta semana diciendo hay que romperse el traste, pidiendo que traigan las inversiones que se vienen demorando, y los empresarios que dicen, bueno, pero ¿cuál es la rentabilidad en una economía que tiene, sobre todo en los sectores que compiten con el mundo, un dólar muy atrasado? Bueno, está bien, ¿querés seguir con este dólar? Porque te entran muchos dólares financieros, no vas a devaluar. Bueno, bájame el costo impositivo, bájame los impuestos, como hacen en Chile o en otros países. Argentina tiene hoy una presión impositiva de las más altas de Latinoamérica, 32% del PBI. Ha crecido década tras década y hoy está cerca de los países más desarrollados. Claro, bajar impuestos con un déficit fiscal como el que tiene hoy el Estado Nacional y las provincias, y es muy difícil. Entonces, lo que plantea el gobierno es, no, miren, impuestos no puedo bajar. De hecho, detuvo la baja que había prometido para el año que viene de la soja. De hecho, está planteando un proyecto de reforma del impuesto a las ganancias que hoy no contenta a los sindicatos. De hecho, no hay ningún proyecto de reforma impositiva que le dé competitividad a la producción. Entonces, primera trampa, con dólar barato, Macri no puede bajar impuestos para darle competitividad a la economía si no se quiere devaluar. Ahora, los empresarios dicen, bueno, bajame el costo financiero, baja la tasa de interés, que hace Sturzenegger con una tasa de interés fuertemente por arriba de la inflación, si ustedes proyectan que la inflación ya está en el 20% o va hacia el 17%. Bueno, lo que pasa es que si se baja la tasa de interés, para abaratar el costo financiero empresario y del consumo y demás, ¿y cómo financiás el déficit fiscal? Es decir, entrarían igual cantidad de dólares como están entrando con tasas de interés sensiblemente más bajas de las que hay hoy en Argentina. ¿La clase media compraría los dólares que está comprando o compraría mucho más? La pregunta en última instancia es, con una tasa de interés más baja, ¿cuál es el dólar real hoy de la Argentina? ¿A dónde queda el dólar? Y si bajás mucho la tasa de interés y la demanda de dólares supera la oferta y el dólar empieza a subir, ¿qué pasa con la inflación? ¿Se te acelera de nuevo la inflación? Entonces, si te acelera la inflación, tenés que pagar más caro por la deuda que estás pidiendo para cubrir el déficit fiscal. La idea es esta. El gobierno logró abrir la ventanilla de financiamiento y eso le permitió mirar al año que viene con una perspectiva de crecimiento. Si no, no había forma, si no hay dólares en esta Argentina, que la economía crezca el año que viene. ¿Cómo sale de esta trampa? Es decir, todos coinciden, el FMI, Bain, la oposición, que el año que viene crecimiento va a haber, siempre que no ocurra nada raro en el exterior. ¿Eso garantiza que Argentina pueda seguir creciendo varios años más a tasas sostenidas del 3-4% con este esquema de precios relativos, tasa de interés, inflación y déficit fiscal? Bueno, esto vamos a discutir hoy. ¿Saben por qué? Porque eso se define que haya inversiones o no. Si algunos creen que efectivamente, aún con este esquema, la economía puede sortear la trampa de los últimos años, que es que en el año electoral crecemos y al año siguiente viene el ajuste porque no dieran las cuentas, va a haber inversiones. Si en cambio se cree que Argentina sigue en la misma trampa, no va a haber inversiones y Argentina va a caer nuevamente en esa trampa.